cuenta que está hablando en este momento Cristina, uno puede llegar a entender que le dio bronca a algo y renuncia. Ahora, él publica 4 carrillas, o sea, Claro. evidentemente ahí tenés un trabajo de horas de elaboración. Claro, mientras se gestionaba este viaje y demás, también se estaba redactando la carta. O estaba redactada ya, no sé. No, mira, la verdad la información yo tengo que el ministro hasta el día de ayer, por lo menos, y esto me consta, a la tarde no pensaba no renunciar, y es lo que dicen ustedes, ¿no? Claro. Esto es una renuncia inesperada en este contexto. Por supuesto que hace bastante tiempo viene hablando de la renuncia de Martín Guzmán, está pedida, digamos, por Cristina Fernández de Kirchner hace bastante tiempo. Sabemos que la propia vicepresidenta en los últimos contactos, por lo menos a mí me consta, que tuvo con Carlos Melconian hace una semana, manifestó que con Culfas no alcanzaba, que tenía que haber una renovación total del equipo económico. O sea, todo ese tipo de cosas se sabía, y que Cristina viene presionando por esa salida hace bastante tiempo. También se sabía que los resultados de la política económica no son los óptimos, en el sentido de que acá hay un gran proceso inflacionario, el dólar estuvo ascendente en los últimos tiempos, o sea, todos los marcos para una salida el ministro de Economía se estaba dando, pero Alberto Fernández, recordemos, el día miércoles a la noche hizo declaraciones dando una ratificación muy fuerte de Guzmán. Es decir, que esto ha pasado, esta decisión de salir del gobierno se estaba madurando, pero se precipitó en las últimas, yo te diría, 12 horas, ¿no? Entre la tarde de ayer y el mediodía de hoy. El ministro de Economía en las últimas horas, y podría ser una de las cuestiones que terminó generando la salida, le había pedido al presidente de la Nación el desplazamiento de los funcionarios del área energética dependiente de Cristina Fernández de Kirchner, y aparentemente Alberto Fernández no había aceptado, consideraba que no era el momento, y por lo tanto este puede haber sido uno de los motivos por los cuales se precipitó la salida. O sea, malos resultados económicos y un pedido concreto de Guzmán para tomar el control de todo el área energética y no tener funcionarios que jugaban en contra de él, y que hayan precipitado la renuncia. Esto es lo que se está especulando ahora. Imagínense que también se está evaluando ahora en la en la Quinta Olivos reemplazante. Claro. ¿Y qué desafío para el presidente, no? ¿Quién será? ¿Uno del riñón de Cristina o que responda Alberto? No. Mira, por ahora, así como es bastante choqueante el momento de la salida de Guzmán, que todo el mundo... Guzmán en la última momento había tenido así como un último plazo por parte de Alberto Fernández, aproximadamente un trimestre, ¿no?, que se cumplía a fin de agosto. Bueno, con los resultados inflacionarios de agosto, o sea, a mediados de septiembre, también a lo largo de este tiempo se especularon varios nombres. La hipótesis que se maneja en este momento son básicamente 2 o 3. Una, Alberto Fernández, y esta es la información, digamos, más certera, está haciendo contactos en este momento, básicamente dentro del gobierno, con gobernadores, con Sergio Massa, e informalmente también con algunos contactos con el cristinismo, ¿no?, en forma informal, no directos.
dado esta patética pelea que tiene con Cristina Fernández de Kirchner. Sí, esto llega en un momento también muy delicado. Marce, te pedimos si te podés quedar. Sabemos que te está estallando el teléfono, así de paso revisás y actualizás. Y lo sumamos a Gonza, que estaba esperando también por esto mismo, ¿no? La repercusión inmediata hoy en Olivos, en este momento. Te digo una última con respecto a reemplazar. O sea, lo que está especulando ahora es, uno es ese proyecto de ministro de Economía, Sergio Massa, con un equipo económico, con varias personas vinculadas a su contacto. Otra es la posibilidad de Marcos Labaña y también de Manuel Álvarez Aggi. Son los nombres que están circulando en este momento como eventuales ministros de Economía, pero posiblemente esto demore unas cuantas horas, lo que implica un cargo muy importante y básicamente también implica buscar cierto consenso político. Ya se hace un cambio clave después de que el presidente de la Nación estuvo sosteniendo a Guzmán, por lo menos hasta el día miércoles pasado. Volvemos con vos enseguida, Marcelo. Como dice Valeria, evidentemente te debe estar explotando la computadora, el teléfono, un lío, obviamente. Así que volvemos con Gonzalo, que algo nuevo tenía para aportar. Gonzalo, dale. Bueno, a ver, me dicen por un lado, Gustavo, que la renuncia tomó por sorpresa a gran parte del equipo de Guzmán, que lógicamente, que estoy leyendo básicamente lo que me llega en los WhatsApp, que todos eran conscientes del malestar, que todos sabían que esto estaba agarrado de dos hilos, pero que nadie estaba al tanto, que al menos gran parte de su mesa, te diría que el 90% de su mesa no estaba al tanto de que esto iba a pasar hoy. Me dicen que al ministro le molestó mucho lo que se dijo esta semana, que estaban atentos a lo que estaba pasando en el discurso de Ensenada, y que si bien esta renuncia ya estaba redactada de antemano, el momento de la presentación no fue para nada aleatorio. Obviamente. Textual lo que me están contando. No, es clarísimo. Me dicen que en principio ¿no? este tema ya está dialogado con el presidente de la Nación, que la renuncia sería aceptada, por más que el texto dice que no es indeclinable, pero que está consensuado con el presidente de que esto será un hecho, y que lógicamente le atribuyen, sigo leyendo, esto a una diferencia de mirada política e ideológica con respecto a cómo resolver la cuestión del déficit fiscal. Me dicen, Guzmán es un tipo moderado, una persona que creía que el déficit se reduce atacando la cuestión del gasto público, que no sangre, pero atacando la cuestión del gasto público, y que esto el ala kirchnerista del gobierno jamás lo aceptó ni lo aceptaría, y que la cosa así no daba para más, esa es la palabra. Así que, bueno, es un poco lo que sabemos y lo que hemos visto en las últimas semanas. Me parece que el corolario de todo esto fue la entrevista que le da al Destape este jueves a la mañana a Larroque, cuando básicamente dice lo que termina pasando, que el ciclo de Guzmán estaba terminado y que se acaba la etapa de la moderación. Hay que ver ahora cuál es la postura que toma el gobierno. Insisto, yo voy preguntando y cuento lo que me van respondiendo. Me dicen que tome esto de la misma manera que tomamos en su momento la salida de Culfas, no en términos de renuncia, sino que la continuidad de la política económica prevista por el presidente, según me dicen mis fuentes, está garantizada. Hay que ver quién es el nombre, pero la frase es: no se esperen una locura por parte del presidente a la hora de designar un nuevo ministro para reemplazar a Guzmán. La línea es la misma de siempre. Insisto con esto, me parece que es muy importante. No pude escucharlo a Marce porque estaba con el teléfono en la mano yo, pero imagino que les habrá contado algo que entiendo que él habitualmente describe con mucha profundidad y mucho detalle, que es básicamente la diferencia que hay a la hora de la biblioteca, ¿no? Los libros de la economía que eligen unos y otros. Guzmán es una persona del sistema, lo dijimos desde el día 1, no solo por las cosas que ha hecho, sino también por la formación, ¿no? Una persona que ha venido estudiando no solo en Argentina, sino en Estados Unidos, con muy buen lazo con los principales actores del sistema financiero. No venía a la Argentina a hacer una política heterodoxa en absoluto, y esto a Cristina nunca le gustó, y lo viene manifestando tanto ella como sus principales laderos políticos en distintas expresiones públicas, y también en off, es cierto. Yo les contaba hace un tiempo, ¿vale? Gonza, ¿nos escuchás un minuto? Sí. Queremos ir a Ensenada, ya volvemos con vos, porque nos está llamando Nuria, y es importante, el momento preciso en que le avisan, antes de terminar el discurso, o mientras estaba terminando, la novedad de que había renunciado Guzmán. Nuria. Nuria, ¿nos escuchás?
A ver, Nuria. Vamos a probar una vez más, si no volvemos en un instante. Bueno, Nuria, ¿estás? ¿Nos escuchás? No. Volvemos con... Acá estoy, ¿me escuchan? Ahora sí, dale. Ahí está. Bueno, les decía, la gente que estaba con Cristina había leído la carta a través de Twitter, se habían enterado de esto, porque además nosotros rápidamente, cuando leímos ese Twitter, empezamos a comunicarnos con la gente que acompaña habitualmente a Cristina Fernández de Kirchner, que estaban debajo del escenario y nos decían, no le queremos decir nada mientras está en el discurso para no desconcentrarla, pero ni bien termina, si ustedes se fijan en las imágenes, ella se acerca a la escalera para bajar del escenario y ahí se le acerca a las personas que están con ella y le dicen, le muestran el celular, y ahí es cuando ella se entera de la renuncia de Martín Guzmán, del ministro de Economía. De ella había empezado el discurso, ¿no? Nosotros lo repasábamos también al principio. Ella empezó muy fuerte contra el presidente y después, acto seguido, empezó a hablar de la economía. Hasta que en un momento dijo, bueno, no voy a hablar más de economía porque ya hablé mucho de esto el acto pasado. Pero sí, ahí contó que, por ejemplo, se había reunido con Melconian, a pesar de que había recibido muchas críticas, pero ella entendía que para sacar el país adelante había que reunirse con economistas que no pensaran como ella. Digo, y en ese momento dijo, bueno, pero no voy a hablar más de economía, voy a hablar después porque ya hablé demasiado de esto. Y empezó a hablar con todo lo que tiene que ver con el empleo, con el trabajo y con lo que tiene que ver con los planes sociales, ¿no? Que tanto se habló de sus dichos en el acto pasado. Ella se entera cuando termina este acto. En ese momento es cuando ella se entera, y ahora también la gente que está acá afuera, ¿no? Y vamos, digo, porque empezaron todos a enterarse también a través de mensajes de WhatsApp. No, y además, no sé si ya se fue del lugar inmediatamente, pero si se enteró ahí, probablemente haya ahora próximas declaraciones. Si no es ahí en el momento, en el contexto del acto, en cualquier momento también vía redes sociales. Estamos muy atentos, Nuria, y volvemos en un ratito. Gracias, Nuria. Volvemos enseguida. Y vamos a retomar, a ver si lo tenemos a Bonelli. Insisto, todos nuestros compañeros, todo el grupo de profesionales está trabajando con relación a este tema. Queda claro que no parece casualidad que justo en el momento que está hablando Cristina renuncie nada más y nada menos que el ministro al que ella tanto le apuntó. Se va, esto también hay que decirlo, el ministro que más tiempo ha estado en la silla eléctrica, que es el Ministerio de Economía en la República Argentina. Volvemos con Bonelli. ¿Marcelo, estás? No. Bueno, volvemos con Gonzalo para seguir pensando todo esto. Gonzalo, se hablaba, recién Bonelli lo tiraba como posibilidad, hubo bastante rumor, bastante ruido en la semana, de la posibilidad de Sergio Massa. Sí, pero perdón, pasa que a Sergio Massa también se lo nombró cuando se fue Culfas. O sea, Sergio Massa como comodín, Gonza. Lo primero que les cuento, algo que me acaban de decir recién en 3 WhatsApp distintos, que me sorprende muchísimo, 3 ministros que no estaban enterados de esto. O sea, insisto con esto porque es un dato, me parece, para subrayar, digamos. Se enteran en el momento de la renuncia. Muchas veces, chicos, lo que pasa es que las renuncias se comunican cuando, digamos, una vez que el gobierno a puertas adentro ya está al tanto, simplemente se hacen públicas. Para poner un ejemplo, lo de Feletti, la renuncia de Feletti, ya se sabía dentro del gobierno. Y lo que hizo Feletti fue transmitirla a través de Twitter. Y otra vez es a la inversa. Es a la inversa. Respondiendo un poco a lo que plantea Gustavo, sí hay fuertes rumores de que, de un deseo de una parte del gobierno de que el área económica la conduzca o Sergio Massa o una persona de Sergio Massa, eso es cierto. Hay nombres de economistas que dan vueltas. Claro, porque yo quería apuntar sobre eso. Sergio Massa no es técnicamente un economista formado como para sentarse en semejante lugar. Es más un lobista. No, Sergio Massa de formación es abogado. Es cierto que él hizo una gran carrera de muchos años al frente del ANSES, que eso también te da, Gustavo, en un país en el cual, digamos, el sistema previsional tiene tanto peso, digamos, conocimiento y expertise de una matriz muy importante dentro de lo que es la totalidad de la torta de la economía, es cierto. Pero tal como vos lo decís, Massa siempre se rodeó de otros economistas. Si uno vuelve a los años de la creación del Frente Renovador, 2013, ahí daban vueltas Martín Redrado, daba vuelta Delgado, daba vuelta, por ejemplo, Miguel Peirano, daba vuelta Pignanelli, daban vuelta muchos economistas, Marco Lavagna, Roberto Lavagna también es cierto, con lo cual no fue Massa nunca un conductor en temas económicos, siempre se caracterizó por ser una persona lo más ligada a lo político. Pero, aclaro esto, pero es
cierto también que hace semanas que digamos, el sector de la mesa directiva del Frente Renovador le viene pidiendo a Massa que abandone la postura de jefe, ¿no?, y presidente de la Cámara de Diputados para tomar un rol más importante dentro del gobierno, y hay quienes creen que Massa debería conducir el panorama económico del gobierno. Algunos hablaban hasta de una especie de superministerio con otro nombre que incluya a la cartera económica. Ustedes saben que la cartera económica ha cambiado de nombre muchas veces y ha incorporado muchas áreas que en distintos momentos han sido secretarías y en otros momentos han sido ministerios, por decir energía, un caso que hoy es secretaría y durante la presidencia de Macri fue ministerio. Hay un sector del gobierno, sí, claramente, un sector del Frente de Todos que cree que Massa tiene que tener un rol destacado en la política económica, sí. Lo que sí les digo es que es todo muy prematuro en este momento, donde el nivel de shock que les confieso en el gobierno, miren, no les quiero mentir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 WhatsApp abierto con gente absolutamente choqueada, que no tiene la menor idea, que está completamente desconcertada con esto. Gonza, consulta estos mensajes que lo tenemos a Bonelli también esperando y actualizando info. Marcelo, te escuchamos. ¿Cómo estás? Sí, bueno, teniendo más información, está llegando información minuto a minuto y ya podemos establecer lo que sucedió con respecto a la salida de Martín Guzmán. En principio, confirmando lo que hablábamos hace un rato, Martín Guzmán estuvo en la quinta presidencial de Olivos hoy, hablando habitualmente. El ministro de Economía se reunía las primeras horas de la mañana, al mediodía, primera hora de la tarde, con el presidente de la Nación, cosa ocurrió el día de hoy. En esa reunión, Martín Guzmán pidió una serie de definiciones políticas a Alberto Fernández con respecto a decisión de tratar de homogeneizar el pensamiento que hay en el área energética del gobierno, teniendo en cuenta que eso estaba manejado por funcionarios de Cristina que no le hacían caso a Martín Guzmán. El otro tema era un tema vinculado básicamente a definiciones sobre la necesidad de prolijar el gasto público y bueno, y tratar de llevar el déficit fiscal a las pautas del acuerdo con el Fondo Monetario, en el sentido de que el ministro le habría dicho al presidente que la corrida de que cambiaria y contra los bonos en las últimas semanas se había sofocado esta semana, pero que si no se tomaban esas decisiones seguramente dentro de algunas semanas o meses se corría el peligro de que vuelva a ocurrir otra corrida. Sí. Ahora, vos estás planteando una serie de cuestiones que tranquilamente le llevaba Guzmán al presidente para seguir adelante, ¿no?, con su gestión. Entonces la pregunta es, ¿se encontró con una negativa, con algo terminante, con un cambio de rumbo que lo hace declinar? Claro, a eso iba. Esos fueron los planteos que no solo en el día de hoy, sino a lo largo de, yo te diría, entre el miércoles y el día de hoy, estuvo realizando Guzmán, y el presidente de la Nación, como vos decías, lo rechazó, los vio inviable o lo postergó. Ese detalle no lo sabemos aún, y eso precipitó la salida del ministro de Economía, ¿no? Un ministro de Economía que obviamente estaba debilitado, golpeado, cuestionado, básicamente por la jefa del espacio político, que era el Frente de Todos. Marcelo. Guzmán vio que no tenía más espacio, que no tenía más lugar, y por lo pronto dijo que en esos términos iba a presentar la renuncia, ¿no? A ver, golpeado y debilitado, pero insistimos en esto, ¿no? Fue el ministro de Economía que más tiempo duró en esa cartera. Y quiero tu mirada como analista económico, como analista político, porque fue prácticamente la primera opción que dabas y tiene que ver con lo que se vino hablando. Recién lo hablábamos con Gonzalo Asís, la posibilidad de Massa en el Ministerio de Economía. Tu mirada, realmente, ¿vos lo ves a Massa, insisto? No, mira, yo te voy a decir, sí, bueno, yo creo que están abiertas varias alternativas, y yo te digo que no creo que el relevo de Guzmán se decida así en forma inmediata, porque esto no estaba previsto, y esto es hace minutos que se conoce. Yo te diría que acá primero creo que se va a buscar alguna
yo te diría, consenso o discusión política dentro del Frente de Todos, porque cualquier ministro o cualquier persona que lo ofrezca en el ministerio, lo primero que va a plantear es si hay acuerdo o consenso político. Así que esto va a llevar por lo menos algunas horas o por lo menos algún día. Y con respecto a las variantes, digamos, esto ya entré en subjetivo, que se está analizando en este momento y la información que tenemos son, primero, algunas figuras fuera del gobierno, difícil, tipo Redrado, tipo Álvarez Agis, en el sentido de que esas figuras van a pedir como primer requisito un acuerdo político, un consenso político y leyes, ¿no? Porque son figuras de cierto prestigio y no van a ir a ingresar al gobierno en el medio de esta disputa. Segundo, es la variante dentro del gobierno, y yo te diría ahí abrimos dos ventanas. Alguna figura dentro del gobierno del área económica, que releve a Guzmán, una puede ser Miguel Pese, otra puede ser Cecilia Todesca, actual canciller, y una mujer economista que es muy escuchada por el propio Alberto Fernández. Y la tercera opción, la segunda opción dentro de estas posibilidades de relevo, es buscar una figura política que precisamente sea negociadora entre la disputa entre Cristina, Máximo y Alberto Fernández, y ahí surge la figura de Sergio Massa. ¿En qué sentido? Mira, como ustedes saben, hace tiempo se estaba hablando de relevo de Guzmán, la salida de Guzmán. Hace aproximadamente unos 45 días, Alberto Fernández se reunió con Roberto Labaña, con el exministro, para ofrecerle el cargo. Roberto Labaña dijo que no iba a aceptar. Y sugirió la posibilidad, esta idea, dijo que el problema no era Guzmán, no era un problema técnico, que instrumentos técnicos para aplicar en la economía existían, que el problema acá era un problema político, y en ese marco surgió el nombre de Massa con un equipo económico. Bueno. Esta es el análisis. La situación. Y poquito después, ¿te acordás que Massa tuvo una reunión con lo que es su equipo económico, que está Redrado, está Marcos Labaña, está Miguel Peirano, está Bocio, así que un poco la situación es esa, pero a mí me parece que esto requiere un análisis político en las próximas horas, porque cualquier persona que acepte ocupar un cargo en un momento muy delicado, pensá que tenemos alta inflación, no hay reservas, tenemos que cumplir el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, requiere básicamente, yo creo que el diagnóstico de Labaña es el correcto. Acá hay un problema político primero que económico,